Bueno, buenas noches. Vamos a arrancar con la actividad de hoy. Continuamos con nuestro ciclo del malestar en la cultura. Este es un grupo que, como saben, aloja nuestra Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Y quiero nombrar que este grupo de la asociación está compuesto por Alicia Levín, por Miguel Toyo, por Lucía de la Serna, por Aníbal Repeto, Adriana Cabuli, María Casariego, Graciela Makotinsky, Pablo Slemenson, Silvia Schlafman, Silvina Ferreira dos Santos, y quien hoy soy yo, que tengo a cargo la coordinación y el placer de coordinar la mesa, Natán Sonis. Como saben, como sabés también, Rocco, por cosas que nos hemos intercambiado, este año, el Grupo del Malestar en la Cultura, estamos dedicados un poco a asomarnos, por así decir, a las marcas que se inscriben en la subjetividad a partir de estos 40 años de democracia en nuestro país. Y si hablamos de las marcas en la subjetividad, el tema mafia no podía estar ausente. Y si de mafia se trata, invitamos para este segundo encuentro del año a Rocco Carbone, a quien agradecemos desde ya la respuesta positiva que dio a nuestra invitación, porque para nosotros es un privilegio poder contar contigo, Rocco. Quiero mencionar brevemente que Rocco es profesor e investigador del CONICET, es filósofo y analista político. Entre sus temas de investigación se ocupa de teoría del poder mafioso, filosofía de la cultura, discursividades y procesos políticos y culturales de América Latina, y mucho más. Me permití hacer una pequeña síntesis de un currículum realmente importante en cuanto a la producción intelectual de él. Nosotros, como modo de arranque, para poder invitarte a desarrollar un poco tu exposición, Rocco, quería darte algunos ejes que en nuestro grupo del malestar en la cultura fueron surgiendo. No son preguntas, no es un tema de preguntas y respuestas, sino como para compartir con vos y con los asistentes a la mesa, a modo de poder vertebrar un poco algunas de las reflexiones que surgieron en nuestra reunión y brindártelas para lo que pienses te puede servir en lo que es tu desarrollo, tu discurso. Por ejemplo, ¿cómo entendemos que las mafias afectan en la vida democrática la vida cotidiana nuestra? O sea, como que la mafia no es algo que vemos en la televisión, que sucede o que leemos en policiales, sino que está atravesando nuestra vida cotidiana, los vínculos, nuestra vida social. ¿Qué fenómenos han sucedido para tener esta presencia? Dicho de otro modo, pero del mismo núcleo conceptual, ¿de qué manera en la construcción de la subjetividad se evidencian elementos de la estructura mafiosa, según tus reflexiones, ¿no? Nosotros, en signo de interrogación, quiero decirlo, ¿hemos naturalizado la situación mafiosa de tal forma que la experimentamos como, bueno, es de siempre, no se puede hacer nada, no hay alternativas? ¿Podemos identificar códigos mafiosos? Cuando hablo de códigos mafiosos no me refiero a señales, a guiños, sino, por ejemplo, si las extorsiones y eludir la justicia son exponentes de estos códigos. También surgió en el grupo en la penetración mafiosa. ¿Qué lugar ocupa el poder del miedo para lograr, de alguna forma, tanta autoridad? Salieron más, pero esto era modo de introducción y de empezar a calentar el ambiente, por decirlo así, Rocco. Y si hay formas de salida frente a no hay otra alternativa, que decía yo antes, ¿no? Y bueno, te cedo la palabra, te aviso unos minutos antes como para hacer una primera ronda escuchándote a vos y una segunda ronda en donde invitamos a los participantes a dejar en el chat preguntas. Y no quiero terminar la presentación sin agradecerte nuevamente por tu participación y poder compartir con vos tus estudios, tus observaciones. Muchas gracias. ¿Querés desmutearte? Y arrancamos. Perfecto, ahora sí, logré desmutearme.
Una Ya. palabra feísima en realidad. Bueno, Sí, ¿no? buenas noches. Gracias por estar, por el interés. Gracias también por la invitación a la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y para graduadas, supongo que también. Espero decirlo bien. Espero también que se escuche. Tengo un tono de voz un poco bajo. Y miren, a mí me gustaría conversar con ustedes, que podamos dialogar, para que haya la construcción de un pensamiento mutuo sobre algunas pocas cosas que me gustaría compartir y descubrir nuevos elementos reflexivos, porque, en fin, a través de la conversación, el pensamiento intelectual, el pensamiento científico y el pensamiento a secas, que es el pensamiento más poderoso que el científico, el intelectual o incluso el psicológico, supongo, se despliega y se sofistica sobre la base efectivamente del habla, del diálogo, de la conversación. A mí me gustaría desplegar tímidamente 5 puntos. Me gustaría hablar de la mafia como un sistema de poder, de la mafia como una forma otra de estatalidad, introducir luego un concepto que a mí me interesa mucho, es un concepto leninista, es el concepto del doble poder revolucionario, y ponerlo en diálogo con el doble poder permanente mafioso. Luego, muy brevemente, me gustaría introducir una pequeña reflexión sobre la deuda que el Estado argentino y por ende la sociedad nacional tiene con el Fondo Monetario Internacional, y finalmente analizar de manera breve una consigna que vi y que vimos seguramente en la movilización de del 25 de mayo en la Plaza de Mayo. Esa consigna es Argentina y democracia sin mafias. Eh, Me gusta terminar con esa consigna, porque había, en la Argentina hubo un filósofo muy conocido que formulaba distintos tipos de travesuras entre la filosofía y la psicología, Leo Rosichner, seguramente lo conocen, que tenía una frase preciosa: la filosofía piensa en la medida en que el pueblo lucha. Por eso quiero terminar con esa consigna. Es una frase preciosa y al mismo tiempo compleja, porque la filosofía tiene su autonomía y puede pensar incluso cuando el pueblo no lucha o sin pueblo, pero es una frase de lo más relevante porque empalma eh, una actividad especulativa, pedagógica, reflexiva, con una actividad militante emancipada. Bueno, decía que como primer punto me gustaría hablar de la mafia como un sistema de poder. Y dicha, esa frase se empioja inmediatamente, la mafia como sistema de poder, porque es necesario emplear alguna palabra para decir que es un sistema, y aunque sea a la manera de una ventisca, definir o decir algo sobre qué es el poder. Bueno, me parece que el sistema, cualquier sistema, podemos entenderlo como un conjunto de reglas, como un conjunto de principios, de nudos. ¿Y qué son nudos, principios, reglas? Están entrelazados de manera racional. Cuando digo sistema, pienso en eso. El poder, en cambio, es una fuerza, podemos entenderlo como una fuerza, y sobre todo una fuerza que se mide por sus efectos. Quiero decir que el poder siempre, de algún modo, se mensura por sus efectos. Y creo también que el poder podemos entenderlo bajo la forma de una probabilidad. O sea, la probabilidad, el poder podemos entenderlo como la probabilidad de que un sujeto que está ubicado en una relación social puede imponer su propia voluntad contra todo tipo de resistencia. Bueno, ese es el poder. Imponer una voluntad social, una voluntad política, una voluntad cualquiera, frente a eventuales resistencias de un otro. Por eso, digamos, lo imagino como una relación social. Quiero decir, el poder no es un bien, no está concentrado en la mano
de ningún sujeto en específico, sino que es una fuerza que circula permanentemente entre distintos tipos de sujetos. La democracia es un poder. Luego voy a decir algunas palabras sobre la democracia, puesto que efectivamente estamos a 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática. Entonces, la mafia es un sistema de poder. ¿Y cómo se desarrolla ese sistema de poder? Miren, se desarrolla de una manera muy específica, muy particular. Se desarrolla en una línea sutil, en una línea finita, y es una línea de intersección entre lo lícito y lo ilícito. Y es un sistema de poder también que se mueve en la línea de intersección entre lo legal y lo ilegal. O sea, las mafias empalman, los poderes mafiosos, logran empalmar cosas que tendemos a pensar de manera opuesta, separativa y antagónica. Bueno, ese sistema, entonces, el sistema del poder mafioso, anuda elementos propios de la acción política, de la acción social, y los anuda con elementos propios de la acción económica. O sea, los poderes mafiosos se mueven en ese campo de fuerza entre la política, la sociedad y la economía, legal e ilegalmente. Y ese sistema de poder es muy exitoso. Y les diría que ese sistema de poder debe su éxito a una capacidad de conjugar lo local con lo global. Y lo hace de un modo mucho más sofisticado que el propio Estado-nación. Además, las mafias tienden a erosionar a esa entidad compleja que llamamos Estado-nación. Por otra parte, les diría que las mafias logran conciliar el dominio totalitario sobre un territorio, el dominio totalitario de un territorio. De hecho, las mafias podemos entenderlas como ideologías totalitarias, como el fascismo, el nazismo, que tienden a suprimir el otro. Bueno, concilian entonces el dominio totalitario de un territorio, sea cual fuere ese territorio, una ciudad, una región, una provincia, un país, o un conjunto de países, y la concilian, por ejemplo, con la generación de liquidez, de efectivo. Ese efectivo, ese capital en efectivo, esos capitales líquidos que son el sostén necesario de un capitalismo cada vez más financiero, de un capitalismo cada vez más especulativo, y podríamos decir que estamos en la etapa de un capitalismo digital. Bueno, otra cuestión que quiero enfatizar es que el poder mafioso es concurrente con el poder del Estado. Quiero decir que la mafia está estructurada con lógicas homólogas a las lógicas de la estatalidad. O sea que la mafia es otro tipo de estatalidad. Y esa estatalidad, la estatalidad mafiosa, puede disputarle su condición al Estado. Ahora, si una mafia coloniza un Estado, o al revés, cuando una mafia coloniza el Estado, o un Estado activa un doble poder. Y ese doble poder mantiene un viso de legalidad que conecta permanentemente con un estatuto ilegal. Ahora, puesto que la mafia está estructurada, como les decía, con lógicas homólogas a las lógicas de la estatalidad, y dado que se trata de instituciones concurrentes, si el Estado que conocemos, pongamos por caso el Estado argentino, no condiciona el poder mafioso coloniza al Estado, termina colonizando al Estado. Ahora bien, colonizar el Estado, ¿qué significa? Creo que colonizar el Estado de parte de un poder mafioso significa que ese poder mafioso empieza a intervenir en la ejecución propia de las funciones del Estado. O sea que cuando el poder mafioso ocupa el Estado en su totalidad, en su complejidad, o segmentos conspicuos del Estado, empieza a ejecutar las funciones propias de la estatalidad, del Ejecutivo, del Legislativo o del Poder Judicial. Ahora, la cuestión del doble poder es muy interesante. Como les decía, es una categoría leninista, es una categoría que a mí me interesa mucho, porque en el Soviet, en la experiencia revolucionaria, el Soviet de Petrogrado, de 1905, ¿qué hizo efectivamente esa experiencia política que llamamos Soviet? El Soviet ocupó el Banco del Estado, la tesorería, la fábrica de la moneda,
tomó el control de la emisión de los papeles del Estado, se apoderó de los correos, telégrafos, radios, de las estaciones ferroviarias, de las imprentas. O sea, creó un doble poder. ¿Y cómo creó un doble poder? Lo creó formalmente, institucionalmente, con el Comité Ejecutivo del Soviet y con el gobierno provisional. Miren, sobre la condición del doble poder reflexionó teóricamente Lenin en un artículo que se publicó en la revista Pravda, y en castellano ese artículo fue traducido como el doble poder o la dualidad del poder. Bueno, Lenin, ¿qué dice? Que ese poder revolucionario dual era el mismo en el Soviet de Petrogrado del 15, luego en la Revolución de Octubre del 17, era el mismo o era del mismo tipo que el poder dual que había desplegado la Comuna de París en 1871 en Francia. ¿Por qué es interesante pensar la categoría del doble poder? Porque el doble poder revolucionario, ¿qué hace? Disputa la legitimidad del Estado, disputa la legitimidad del aparato oficial del Estado. Ahora, la temporalidad de ese doble poder revolucionario es transitoria, es acotada. O sea, el doble poder revolucionario permanece en la condición de doble poder por un tiempito, por un instante, podríamos decir. ¿Cuánto tiempo dura ese instante, ese tiempito, esa situación transitoria o acotada? Dura hasta tanto los poderes revolucionarios logren construir un nuevo poder estatal, una nueva forma de estatalidad. Las mafias también son dobles poderes. Son dobles poderes, porque se enquistan en el Estado, pero, contrariamente al poder revolucionario, lo hacen de manera permanente. Entonces, podemos decir que mientras el poder revolucionario, el doble poder revolucionario es transitorio y construye una legalidad otra, emancipadora en clave de lo popular, las mafias son doble poderes permanentes. O sea, lo que varía entre el doble poder revolucionario, emancipador, y el doble poder mafioso, reaccionario, es la temporalidad. Uno, el primero, el revolucionario transitorio, porque le interesa afirmar otro tipo de estatalidad popular, en cambio el doble poder mafioso es permanente. Ahora, uno de los objetivos del doble poder mafioso, ¿cuál es? Es la configuración de una sociedad dual. O sea, una parte minoritaria de la sociedad tendrá acceso a bienes, servicios, a derechos, que en realidad se especifican como privilegios, y la otra parte de la sociedad, si ese doble poder mafioso se vuelve permanente dentro del Estado, esa otra parte de la sociedad se verá reducida a una ciudadanía aplastada, con una participación social obturada, con una vocación cultural y política barrada, como dicen ustedes. Eso quiere decir que el doble poder mafioso proyecta una sociedad de desiguales, proyecta sociedades profundamente desiguales. Ahora, un ejemplo de ese doble poder en la Argentina se revela o se manifiesta si desmontamos los mecanismos de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Esa deuda, se sabe muy bien, fue solicitada por el gobierno de la Alianza Cambiemos ante un organismo internacional, el Fondo Monetario, y la deuda, ante todo, implicó una transferencia desorbitada, obscena, una transferencia de capitales desde el sector público a una parte del sector privado. Y hoy en día lo sabemos también, fue legalizada por el Frente de Todos, con honrosas excepciones de diputados y diputadas que votaron en contra, y grava, pesa sobre las clases trabajadoras nacionales. Ahora, esa deuda se solicitó violando los recaudos legales nacionales. O sea, me refiero a los recaudos legales que exige efectivamente la legislación argentina. Bueno, esa operatoria, entonces, si la miramos bien, demuestra la existencia de un mecanismo mafioso y que fue desplegado por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Y ese mecanismo, como le decía antes, responde a una pugna indisoluble, insoluble, a una pugna fecunda entre legalidad e ilegalidad. Ese es el corazón de la cultura mafiosa, el contrapunto permanente, el continuum entre lo legal y lo ilegal. O sea, las mafias podemos imaginarlas como una esfera. Una parte de esa esfera, que es la parte que vemos, es legal,
y esa parte legal informa permanentemente en un estado dialéctico la parte ilegal, sumergida, que no vemos. Entonces, en el caso de la deuda, ¿qué encontramos? Funcionarios públicos, sujetos legalizados, sujetos que operaron en el Estado argentino, que hubieran tenido que servir en función del interés nacional. Un funcionario público, por más ingenuo que fuere, decirlo, digo, debería servir al interés nacional. Bueno, esos sujetos legales, esos sujetos legalizados, esos funcionarios públicos macristas, cambiemitas, en realidad actuaron ilegalmente. ¿Por qué? Porque violaron normas, violaron procedimientos para llevar a cabo el acuerdo con el fondo. ¿Quiénes fueron esos funcionarios? El propio Macri, Nicolás Dujovne, que exministro de Hacienda, Luis Caputo, que fue exministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, y Guido Sandleris, otro expresidente del Banco Central durante el gobierno cambiemita. Bueno, esos funcionarios, insisto, legales, operaron ilegalmente. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hicieron sin interpelar, por ejemplo, a los órganos competentes, sin cumplir con los procedimientos propios de la legislación nacional y sin solicitar la información económica, financiera, jurídica necesarias para cerrar el acuerdo. Miren, no solicitaron esos funcionarios del Ejecutivo que integraron en el Ejecutivo, no solicitaron en ningún momento la autorización al Poder Legislativo para contraer la deuda. ¿Esto qué quiere decir muy concretamente? Que, entre otras normas, violaron el artículo 75 de la Constitución Nacional y muy concretamente dos incisos, el inciso 4 y el inciso 7. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la Carta de Intención de la Deuda no fue discutida por el Congreso Nacional, no fue aprobada por el Congreso, por el Honorable Congreso de la Nación, tal como efectivamente indica el artículo 75 e insisto, los incisos 4 y 7 de la Constitución Nacional. Ahora, ante un hecho de esta magnitud, ¿qué hubiéramos tenido que esperar? Que la Corte Suprema de Justicia asumiera su rol, asumiera uno de sus roles de competencia. ¿Y cuál es? Custodiar la Constitución Nacional. Bueno, la Corte Suprema de Justicia no dijo en el 18, ni en el 19, ni en el 23 absolutamente nada de ese acuerdo legal e ilegal con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, complementariamente, ¿qué me gustaría señalar? O que me gustaría comentarles. Que ese doble poder mafioso, que ese doble poder permanente, tiene un designio, se propone un objetivo. Y ese objetivo es quebrar o afectar a los liderazgos populares. ¿Por qué digo esto? Porque los liderazgos populares interrumpen la expansión del poder mafioso. O sea, los liderazgos populares le provocan crispación, le provocan incomodidad a los poderes mafiosos. Y por eso mismo, esos poderes activan formas descarnadas de violencia contra los liderazgos populares. Y miren, la violencia, ustedes lo saben muy bien, tiene siempre muchas funciones. La violencia tiende a separar, a alejar, a discriminar, a aleccionar, a ejemplificar, a dispersar, a matar. Bueno, estoy mencionando algunas de las funciones de la violencia. La violencia es una acción y una categoría cognitiva de lo más complejo. Y la violencia, además, es la herramienta nuclear del poder mafioso. O sea, sin violencia no hay mafia. Y la violencia es una especie de Janus bifronte. Es como si fuera, podemos imaginarla como si fuera una moneda. Tiene siempre dos dimensiones, dos caras. Tiene una dimensión material, o sea, cuando se materializa la violencia, pero tiene también una dimensión expresiva. Ahora, si nos remitimos a la expresividad de la violencia, vemos que efectivamente tiene una estilística, podríamos decir. Y la estilística de la violencia implica siempre una comunicación. Quiero decir lo siguiente, que bajo la forma comunicativa, bajo la forma estilística, bajo la forma de la expresividad, la violencia
dice lo que un poder mafioso no está dispuesto a tolerar. Y en Argentina, lo que ese doble poder mafioso que entre el 15 y el 19 se ubicó en los tejidos del Estado, no está dispuesto a tolerar un capitalismo apenas inclusivo. Porque si el kirchnerismo fue algo, fue efectivamente una experiencia de gobierno redistributiva. Habrán escuchado a la vicepresidenta en innumerables ocasiones hablar de un capitalismo bueno, que es el mejor productor de bienes y servicios. Bueno, el doble poder mafioso no tolera ni siquiera eso, un capitalismo apenas inclusivo, no tolera una autonomía política en términos internacionales y tampoco tolera una inclinación a relaciones políticas multilaterales. O sea, ese doble poder mafioso que estuvo enquistado en el Estado entre el 15 y el 19 y que sigue enquistado en el Estado, no en el Ejecutivo, pero sí en el Legislativo e indudablemente en un sector conspicuo del judicial, efectivamente del Poder Judicial, quiere mantener relaciones unilaterales con Estados Unidos. Bueno, ese mensaje político olvidé una cosa. Cuando hablaba de la violencia y de las formas materiales y de las formas expresivas de la violencia, pensaba en el magnifemicidio. En el magnifemicidio que se trató de implementar, de desplegar el 1 de septiembre del año pasado, del 2022. Bueno, en ese acto me parece que hay que reconocer, o podemos reconocer, un mensaje del poder mafioso a la democracia. Y ese mensaje efectivamente dice lo que el poder mafioso no está dispuesto a tolerar, que era lo que comentaba antes. La idea de un capitalismo inclusivo, autonomía en clave internacional y cierta inclinación a las relaciones políticas multilaterales. Y ese mensaje político del doble poder mafioso a la democracia me parece que habla también de una fuerza que no está dispuesta a compartir de ninguna manera un segmento del poder con otros sectores políticos que tengan otro tipo de sensibilidad, otro tipo de inteligencia, de creatividad. Me refiero al peronismo y ese poder no está dispuesto a compartir efectivamente ninguna forma del poder político con otras fuerzas que tienen otra sensibilidad, otra creatividad y que están por fuera o que están por fuera del bloque dominante o en parte por fuera del bloque dominante. Otra cuestión que me gustaría señalar, que me gustaría indicar, es que el poder mafioso tiene una adversión, tiene realmente una adversión hacia la democracia. Porque la democracia es un poder plural, podemos entenderlo como un poder plural, diseminado, reconocible efectivamente en su diversidad, y el poder mafioso considera a la democracia como una especie de cáscara formal. Y esa cáscara formal pretende vaciarla. ¿Y cómo la vacía? A través efectivamente de la captura del Estado por parte de lo que podemos llamar el campo criminal. Y ya para encaminarme un poco hacia las conclusiones e inaugurar la conversación que deseaba al comienzo, que proponía al comienzo, es una pequeña consideración o algunas pequeñas consideraciones sobre esa consigna que vimos desplegada en la plaza del 25 de mayo. Había muchos carteles, algunos estaban escritos a mano, otros estaban impresos de manera sofisticada, y la consigna decía Argentina y democracia sin mafias. Bueno, me parece que esa es una consigna de lo más interesante para analizar, porque esa consigna que señala, que nos indica que hay una indefensión del campo estatal o una indefensión del campo nacional y popular ante el poder mafioso. O sea, ante ese poder que está ubicado en el Estado Nacional. De hecho, miren, la Corte Suprema de Justicia no veló por la Constitución Nacional en el 18. Y esa misma Corte Suprema de Justicia que no dijo nada cuando se solicitó el empréstamo ante el Fondo Monetario Internacional,
en la misma Corte Suprema que la Argentina tenemos hoy en día. Y el Poder Judicial es una institución de orden, pero que se ocupa de desplegar desorden. Bueno, lo vimos, por ejemplo, en 2 ocasiones, en 2 provincias, donde intervino las elecciones provinciales a 72 horas de los comicios. Bueno, una institución de orden que provoca desorden, que interviene en la vida pública provocando desorden. Ahora, Jorge Macri se está presentando como candidato jefe de gobierno de Capital Federal. Bueno, es un tipo que vivió toda su vida en Vicente López. Y la Constitución de Capital dice que, la Constitución de la Capital Federal dice que para que un ciudadano se vuelva, un ciudadano o una ciudadana se vuelvan a postular como candidato a jefe de gobierno, deben tener una residencia mínima en Capital de 5 años. Bueno, Jorge Macri no la tiene. Es jefe de gabinete desde hace 2 años. Bueno, quiero ver si decir la Corte Suprema de Justicia o algún segmento más o menos conspicuo del Poder Judicial intervendrá sobre la elección en Capital Federal. Lo dudo, pero es una opinión. Bueno, además, entre el 15 y el 19, ese doble poder mafioso del cual estamos hablando, que estamos tratando de entender, intervino efectivamente en la ejecución de las funciones propias del Estado, con la deuda. Es un ejemplo nomás. Y ahora quieren volver efectivamente de la mano de Bullrich, de la mano de Rodríguez Larreta y de la mano de Jorge Macri. Ese apellido implica dejar flotando el apellido familiar en la política nacional y en la política de la ciudad más importante de la Argentina, Capital Federal. Y digo, más importante en cuanto a su historicidad, por lo menos. Ahora, dar cuenta de la magnitud, o tratar de dar cuenta de la magnitud del fenómeno mafioso, me parece imprescindible. Me parece imprescindible entender esa racionalidad de un poder, de un doble poder que ha constituido un Estado con una naturaleza dual y que responde solo por la mitad a los preceptos democráticos, a los preceptos legales, porque la otra mitad, como vimos en el caso de la deuda, responde a preceptos ilegales. Bueno, la dictadura del 76-83, según Emilio Mignone, el fundador del CELS, ex rector de la Universidad Nacional de Luján, funcionaba según la misma racionalidad, una racionalidad legal y una racionalidad ilegal, clandestina, los vuelos de la muerte, los campos de concentración, la desaparición. Bueno, y ya para finalizar, a 40 años, como le decía, de la vuelta a la institucionalidad democrática, ese poder mafioso es una trampa para la democracia. Es una trampa para la democracia entendida como una ciudadanía compleja. Entiendo la democracia como una ciudadanía compleja, una ciudadanía dispuesta a la participación social, a la vocación cultural y política. Cuando digo democracia, estoy diciendo, sin creer que es la cosa mejor del mundo, un orden social y un poder que nos permite afirmarnos como hombres y mujeres plena de una comunidad de iguales, mientras ese poder, ese doble poder mafioso, pretende articular sociedades profundamente desiguales. Bueno, como le decía, nada que no sepa, nada que no han escuchado, nada que no pueda ser conversado, y les agradezco la atención y las intervenciones que quieran formular. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Vamos a tomar un antiácido y seguimos. Vamos a empezar a repartir medicación y mira, hay muchas participaciones, algunos son comentarios, otros son preguntas directas, Rocco. Te voy diciendo, vos decime si querés como en bloque o una a una, porque bueno, arrancó Alicia Levin, que te agradece la claridad y también te pregunta si se puede pensar el miedo y el terror que genera el poder mafioso. En el sentido de que yo creo que lo que Alicia también apunta es que el poder también atenta contra la capacidad de pensar, ¿no? Por eso ella lo abre de esa forma. Diana Marquardt también agradece y pregunta cuáles son las lógicas concurrentes
entre la mafia y el Estado, que es un poco como vos hablaste de un pie y un pie. María Casariego pregunta si el poder mafioso, colonizando el Estado, como vos decís recién, provoca una naturalización de las conductas mafiosas en los individuos en el ámbito privado. Sería en el ámbito de nuestra cotidianeidad, también se expresa esta colonización, sería la colonización de la subjetividad de alguna forma. Un comentario que hace el doctor Pablo Slemenson tiene que ver con la reunión del Hotel Yao Yao, que seguramente te habrá llamado la atención para tus análisis. ¿Sí? Las empresas monopólicas tienen esta estructura mafiosa que venís de alguna forma describiendo, ¿no? Ahora, lo interesante que el doctor Slemenson también agrega es que la autopercepción de la empresa no es de mafiosos. O sea, no es que ellos se perciben así, o sí, o si hay doble discurso. Lo dejo decir como en forma de pregunta, te lo trae. Ana Rosenfeld, que de paso saludamos su presencia en la mesa, pregunta si esa mafia se evidencia hoy fundamentalmente en la justicia, en los sectores de los jueces de la Corte. María Casariego te pregunta cómo considerás que ya está establecida la conducta mafiosa en los estamentos del Estado, si pensás que hay salida. ¿Sigo, Rocco, una más y querés, para que no abrumarte con las cosas? Sí, tal ¿Te vez parece? hagamos un pequeño bloquecito porque hay muchísimas cosas. Hay Pero tal mucho de vez, esto. no sé cuál es la racionalidad de la conversación, pero tal vez los propios compañeros y las propias compañeras puedan intervenir directamente, aunque voy a retomar algunas de estas cuestiones y tratar de responderlas. Pero te pediría, Natán, que agreguemos una, porque si no voy a hablar Dale. 1 hora y media con todas Perfecto, las te preguntas. agrego, no da para mucho, hacemos una pausa a medianoche y seguimos. No, te agrego una de Alberto Marani, que es interesante, porque se pregunta, ¿la mafia en el país tiene varias bandas? Y ¿cuáles son las principales? ¿No? Y lo que me parece muy interesante de la pregunta de Marani es que una cosa es hablar, por ejemplo, de un sistema. Hablamos del sistema capitalista, nos abarca a todos. Pero otra cosa es hablar del capitalismo de la empresa Arcor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de mafia, estás hablando de todo un sistema de amplitud, pero se encarna, hay un funcionamiento, hay una organización. Entonces, me parece que él apunta a si hay bandas mafiosas, entonces, ¿no? Porque si no pensamos más a nivel de que hay una unidad, como en la película Caos versus Control, cuando el superagente 86 luchaba, es decir, como están organizados, están ordenados, o vos traes más que nada una forma de funcionamiento de un Estado. Pararía acá y si va a dar el tiempo, vamos a hacer una segunda vuelta. No solamente si da el tiempo, sino también si da la censura como para poder continuar. En algún momento se corta la luz. Sí, igual voy a tratar de ser breve, porque estoy muy acostumbrado a escucharme o a escuchar mis pensamientos. Y me gustaría más bien escuchar algún pensamiento, alguna reflexión de los compañeros y las compañeras. La primera cuestión sobre los vínculos capital, capitalismo y mafia. Bueno, si decimos capital es una cosa, pero si decimos capitalismo indicamos un sistema del capital. Bueno, el capital, lo sabemos, es insaciable. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capital necesita más de lo que está en la naturaleza. Necesita infinitamente más de lo que está en la naturaleza, por más que crea la ilusión de que efectivamente los recursos son infinitos. Ahora, en el entendimiento propio del capitalismo, todo lo que está sujeto a limitaciones naturales es escaso, es intrínsecamente escaso en ese entendimiento. Por eso mismo el capitalismo, para expandirse, ¿qué necesita? Necesita de formas vinculadas con el imperialismo, para expandirse, con el colonialismo, para expandirse, y necesita también para esa expansión de las mafias.
Entonces, lo que estoy tratando de decir, más o menos lo siguiente, que todo lo que está sujeto a limitaciones naturales, sea lo que fuera, manzana, pera, litios, energía eólica o gas natural, todo lo que está sujeto a limitaciones naturales, todo lo que es escaso en el modo de entender del sistema capitalista, y todo lo que se presenta como un medio de producción para una producción ulterior, para una nueva producción, debe ser sometido a control monopolístico. O sea, el capitalismo, cuando te explican el funcionamiento del mercado, que te hablan de que hay fuerzas en pugnas y que compiten, esa es una mentira total, porque efectivamente todo lo que está sujeto a limitaciones naturales y todo lo que es escaso en esa manera, en esa racionalidad del capitalismo, en esa forma de entender, debe ser sometido a un control monopolístico. Y las mafias ayudan al capitalismo a establecer monopolios. De ahí que efectivamente el capitalismo necesita de la mafia, tanto en la economía como en la política. Y para sostener la desigualdad, para sostener la división asimétrica del trabajo, tanto a nivel nacional como internacional, esas dos dimensiones obviamente están empalmadas, el capitalismo desarrollado necesita de una maquinaria represiva que está en expansión constante. Esa es la mafia. Y luego necesita también de una concentración pavorosa de medios de destrucción, de coerción, que son, y esos medios de destrucción y coerción son el poder judicial y la mediaticidad monopólica. La mediaticidad monopólica que crea sentido común a través de una repetición permanente de concepto, de palabra deshistorizada, desancladas de su historicidad. Revolución educativa, por ejemplo, ¿no? Era una consigna del macrismo. Solo la lengua de la derecha puede decir revolución educativa, porque efectivamente deshistoriza el sentido profundo de revolución y de educación. Y luego el poder judicial. Eh, eh, Históricamente, las mafias son fenómenos criminales, eh, además de políticos, sociales y económicos. Históricamente, originariamente son fenómenos criminales, hoy en día también. Y entonces los estados nacionales, ¿cómo operaban y cómo operan? Cuando no están copados, cuando no están colonizados por esos poderes mafiosos. Operan a través de las fuerzas policiales y a través del poder judicial para cuidarse de los fenómenos criminales y de los fenómenos criminales mafiosos. ¿Qué quiero decir? Que históricamente las mafias conocen la primera puerta de ingreso del Estado que atraviesan es el poder policial y el poder judicial. Son los primeros poderes que colonizan. La policía antes y luego fiscales y jueces y magistrados después. Y una lógica fundamental de las mafias es la lógica del crear desorden para luego proponerse como factor de orden. Bueno, esa es la racionalidad de un segmento conspicuo del Poder Judicial argentino. Una institución creada para mantener el orden de la República Democrática, te guste más o menos la República Democrática, a mí no me gusta demasiado, pero bueno, para mantener el orden de la República Democrática, el Estado se ha dotado del Poder Judicial. Bueno, esa institución de orden provoca desorden, como decíamos antes, o responde en la Argentina a una facción de la política, a una facción del poder político, no a los intereses nacionales, públicos, soberanos y de la ciudadanía nacional. Ahora, creo que Marani decía, la mafia tiene varias bandas. Yo evitaría, digamos, esa palabra, banda, porque, vuelvo a insistir, el poder mafioso es un poder sistemático, es un poder que piensa, un poder racional, un poder que elabora lógicas. Y una banda es siempre algo momentáneo, pasajero, chiquito. En cambio, cuando hablamos de mafia, hablamos de poderes territoriales, provinciales, nacionales, continentales e intercontinentales. Hablamos de organizaciones muy complejas que tienen
además, estructuras jerárquicas muy profundas. Tienen, para empezar, dos sociedades conviven en las organizaciones mafiosas. Una sociedad militar criminal que está en estado dialéctico con una sociedad empresarial criminal. Operan dialécticamente, pero no se conocen todos los miembros entre ellos, porque son sociedades muy tabicadas. Y en la Argentina hay muchas organizaciones que se pueden ubicar dentro del poder mafioso. Una, por ejemplo, es Los Monos, en Rosario, que es una organización criminal mafiosa, de lo más interesante, con una historicidad, con una historicidad interesante también, con una temporalidad de 30, 40 años, que se ocupa de narcotráfico. Tendemos a pensarla como una organización de narcotraficantes, pero por ejemplo colonizaron a todas las fuerzas policiales y aparte del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Entonces, solo narcotraficantes no son, si colonizaron una parte del Estado y la pusieron a su servicio. Y además el Estado Nacional ahora está laburando para cuidar a sus líderes, a dos de sus líderes que están en cárcel, que están en cana. Uno en Marco Paz y otro en la cárcel de Piñero, a kilómetros de Rosario. Cuida por su seguridad, vela por su seguridad, porque se entregaron a la justicia, están presos, siguen haciendo sus negocios desde la cárcel, con personas que están afuera en el territorio de la ciudad de Rosario, y el Estado Nacional cuida por su seguridad y su vida, porque el matar a un preso en cárcel, y un preso muy conspicuo, digamos, como alguien de la familia Cantero, puede ser un problema para el Estado Nacional. Uno está en una cárcel nacional. Y esa es una organización mafiosa, pero que, como en el Código Penal Nacional, la figura de asociación mafiosa no existe. Los Monos es una banda es una organización de narcotraficantes. El miedo y el terror. Sí, como decía antes, la herramienta fundamental de las organizaciones mafiosas es la violencia privada, que luego se puede institucionalizar. Si no hay violencia descarnada o mediada, no hay mafia. Las mafias son organizaciones gentilicias, organizaciones que se estructuran alrededor de familias, que luego se empalman entre sí a través de matrimonios y distintas formas de parentesco, pero también a través de otras formas antropológicas y sociales que no son de parentesco, sino de frecuentación, no más. En la Argentina, de hecho, existe un concepto jurídico que es la familia judicial. Escribieron sobre ese concepto la ex procuradora Gilles Carbó o una antropóloga que se llama Sarrabay Rose de Oliveira, sobre el concepto de familia judicial, que funciona sobre la base de una práctica mafiosa. Bueno, a través de la violencia, efectivamente, esas organizaciones provocan en sus antagonistas, o más bien, no en sus antagonistas, en sus enemigos, miedo y terror para condicionarlos. Porque el miedo, el terror, formulado a través de una amenaza, a través de un mensaje que provoca angustia, a través de un piedrazo o a través efectivamente de la figura de un magnifemicidio, produce en el sujeto que la recibe un desorden cognitivo, un desorden psicológico o una alteración en la forma del pensamiento. Y lo hacen sistemáticamente, bajo la forma de la amenaza, o bajo la forma de la vendetta. Como decía antes, la violencia tiene muchas funciones. Es una de las formas humanas de lo más complejo, que está en la noche de los tiempos, y que se empalma con la propiedad privada. La propiedad privada es uno de los corazones del capitalismo. Y como dije antes, mafia y capitalismo están empalmados. La mafia o las mafias son herramientas, instrumentos del capitalismo que garantizan su expansión. Y la propiedad privada funciona solo sobre la base de la violencia,
Miren, la última cosa que digo, luego me gustaría escuchar a los compañeros y las compañeras. ¿Cómo se crea la propiedad privada? Eh, para mí se crea con la idea de la casa, del cazar con Z, ¿no? Eh, cuando un hombre primitivo hace 5.000 años empezó a cazar y descubrió esa idea, ¿qué descubrió? Que efectivamente matando a un animal, matando a un ciervo, pongamos, lo podía comer, lo podía hacer propio, lo podía incorporar, podía efectivamente apropiarse de ese ciervo muerto. Bueno, ahí con la caza nace el sentido de la propiedad privada. Y ahí que encontramos que al cazar se mata, hay un acto de violencia y luego de muerto ese animalito lo puedo cocinar y eventualmente comer. Lo hago propio. Luego el sentido del matar se extiende del animalito al territorio de casa, al coto de casa. Si puedo matar a un animalito y me lo puedo comer es mío, pero donde puedo cazar también es mío. El territorio donde se puede cazar, al territorio sobre el cual se puede cazar, se extiende el concepto de propiedad privada. Y el concepto de propiedad privada luego se extiende al latrocinio y a la guerra, que son formas que producen excedentes, plusvalía, surplus. Si efectivamente gano en una contienda, en una guerra, un pueblo enemigo, me puedo apropiar de sus bienes, de sus criaturas, de sus hijos o de sus mujeres. Y todo lo que es excedente, todo lo que no puedo comer, todo lo que no puedo usar, lo inyecto en algo que hoy en día llamamos mercado. Bueno, efectivamente, este pequeño cuentito que estoy haciendo de manera rápida sobre un territorio, sobre un terreno pedregoso, que es el terreno de la historia, una historia de 5.000 años, supongo, no sé cuántos miles de años, efectivamente nos demuestran que la propiedad privada eh, se establece sobre la base de la violencia y la violencia es una herramienta propia de las mafias y también en la Argentina de lo que llamamos una clase social conspicua, que es la oligarquía vacuna y terrateniente. Recuerdo siempre una novela de un escritor argentino, su primera novela de los años 50, Los dueños de la tierra, de David Viñas. El primer capitulito se llama Matar era fácil. Bueno, la oligarquía se empalma luego en la historia política argentina con las formas criminales mafiosas provenientes de Italia, en función de la historia política de Italia y en función de la historia política de este país, les empalman dos violencias, la violencia oligárquica y la violencia mafiosa. Y por eso Franco Macri se puede casar con una señora que se llama Blanco Villegas, una señora de la oligarquía del centro de la provincia de Buenos Aires, de Tandil. Bueno, en fin, mezclé muchas cosas, me parece. No, no, para nada. Muchas intervenciones te agradecen la claridad, la síntesis que hay que hacer, porque obviamente que el tema desborda por todos lados. Más mensajes que han llegado al chat, Rocco, tiene que ver, por ejemplo, María Casariego preguntaba si la justicia en la época, por ejemplo, desde el proceso, jamás intervino con el poder económico, si es parte de un pacto mafioso, si estarías de acuerdo en pensar ahí pactos. Eh, Adriana Cabuli te hace una pregunta que me parece también bastante importante en relación a qué elementos tenemos desde la democracia para combatir el poder mafioso. Lo que ampliaría su pregunta diciendo, ¿hay anticuerpos en un sistema? Porque si uno diría, si los anticuerpos son el sistema judicial, y el sistema judicial es lo que acaba de describir, no se ven muy bien los antibióticos en cuanto a cómo serían esas posibilidades, o si podés tener ejemplos. Mónica Fabelú, que la presentamos, la presidenta de nuestra institución, hace una pregunta que algo has abordado, pero quizá podés como volver a tocar, porque ella dice, que, además de agradecerte por tu claridad, dice, ¿cómo pensás la relación existente entre el narcotráfico como poder mafioso termina siendo un sistema paralelo del Estado? Vos, antes, la pregunta es de antes, luego vos desarrollaste algo de esto,
sí, si querés como ampliarlo. También, Ana Rosenfeld, voy a preguntar si el poder real es equivalente al poder mafioso. O sea, si hoy por hoy la oficialidad es lo mafioso. Porque, y por ejemplo, hace su pregunta a partir de esto. ¿La dificultad de controlar la inflación en nuestro país es un efecto del poder mafioso? ¿Podemos relacionar mafia e inflación? Fabián Actis Caporale te pregunta algo que es algo, o sabes que, no es que el público es fundamentalmente psicoanalítico. ¿Qué efectos subjetivos ves que producen las mafias? Aclaremos, él mismo lo hace al hablar de efectos subjetivos, una gran psicoanalista que todos hemos respetado mucho, ya fallecida, Silvia Bleichmar, hablaba de vivencias de impunidad y faltas de proyecto, como la inscripción en la subjetividad. Y bueno, ¿qué pensás de esto si conocés esa reflexión? Y luego otra pregunta más en lo macro, como para 3, 4 horas de poder responder esta, que te hace el doctor Pablo Slemenson. Si vos pensás que la OTAN y la estructura financiera internacional formarían lo que es hoy el poder mafioso. Bueno, tenemos hasta las 3:30 de la mañana y te doy luego otra ronda. A ver, la A ver. cuestión de la democracia y los anticuerpos. La democracia argentina no tiene ningún anticuerpo para protegerse de los fenómenos mafiosos, ninguno. A mí me desespera un poco esto que digo, porque, como decía antes, el Estado moderno se dotó del poder judicial, se dotó del derecho y del derecho penal para perseguir formas criminales. Y el Código Penal Nacional no tiene ninguna referencia a la asociación mafiosa. Por ende, la mafia no existe en la Argentina como fenómeno criminal. Ustedes me podrían decir, pero mira que en el Código Penal Nacional existe la figura o existe la tipificación de la asociación ilícita. Y a través de la asociación ilícita se podría efectivamente perseguir un fenómeno mafioso. Y es verdad. Pero las tipificaciones del derecho y las tipificaciones del derecho penal no son solo figuras que permiten activar acciones en contra de formas criminales, sino que también son normativas y tipificaciones pedagógicas. Quiero decir, tipificaciones y normativa pedagógica que a los ciudadanos y a las ciudadanas le permiten articular marcos de referencia, comportamientos, formas de actuar en la sociedad, formas de proceder en las instituciones, relaciones sociales con otros sujetos, como nosotros o nosotras. Como decía antes, el poder mafioso es como una esfera. Esa esfera tiene dos dimensiones, la parte legal y la parte ilegal. Y la parte legal y la parte ilegal están en un estado dialéctico permanente. Si tuviéramos una tipificación como la asociación mafiosa que refiriera a la legalidad y a la ilegalidad, al empalme, al continuo que articula el poder mafioso entre lo legal y lo ilegal, se podrían perseguir o el Estado podría cuidarse de esos poderes que pretenden colonizar. Si activamos el derecho penal bajo la figura de la asociación ilícita, pedagógicamente esa figura o cognitivamente esa figura nos permite identificar solo una parte de esa esfera compleja, la parte ilícita. Pero ¿qué hacemos con la parte ilícita? O sea que el Estado argentino, desde el punto de vista del derecho penal, no tiene absolutamente ninguna herramienta, ningún instrumento y ninguna forma de cuidar a la estatalidad, por ende a la sociedad, a la comunidad nacional de los fenómenos mafiosos. La mafia no existe. De hecho, miren, entre el 18 y 19, un juez que es Alejo Ramos Padilla, juez de Dolores en su momento y ahora de La Plata, investigó lo que a nivel de la mediaticidad monopólica conocimos como el D'Alessio Gate.
Marcelo D'Alessio fue un operador complejo, un operador en temas de narcotráfico, de seguridad, eh, un influencer dentro del ámbito de la mediaticidad monopólica del macrismo, concretamente de Paula Oliveto, de Elisa Carrió y de Patricia Bullrich. Y se ocupó mucho de estudiar el fenómeno del narcotráfico en Rosario y luego informar al Ministerio de Seguridad, a la propia Patricia Bullrich. Ahora está preso Marcelo D'Alessio, y Ramos Padilla investigó una trama muy compleja alrededor de esa figura, que se conoció públicamente como el D'Alessio Gate, y una organización que se conoce como el Grupo Buenos Aires. Eran unos policías, servicios de inteligencia, orgánicos, disorgánicos, en fin. ¿Y qué estudia Ramos Padilla? Entre un montón de otras cosas, lo voy a resumir. Estudia un pedacito del D'Alessio Gate y estudia los vínculos entre... Toda esta es información pública, y si uno se toma el tiempo puede leer unas 5 o 6 resoluciones de 1000 páginas cada una, si son resoluciones muy interesantes jurídicamente. Estudia la figura de D'Alessio y mira como, por ejemplo, D'Alessio va a Rosario en 3 ocasiones, se junta con los monos, le pide, por lo visto, a los monos de Rosario una gran cantidad de cocaína a cambio de protección, ofrece servicios de protección a los monos, y luego estudia 3 grandes operaciones de lavado financiero. Me refiero a que Ramos Padilla estudia esas 3 grandes operaciones de lavado financiero, en las cuales interviene D'Alessio y el Grupo Buenos Aires, donde se triangula la Argentina con las Islas Comores en África, el ISBAN casi de Turquía, que es como el Banco Nación de Turquía, Calabria, México y Estados Unidos. Y lavan una cantidad de plata impresionante, no sé, 500 millones de euros, una cifra astronómica. Yo ni siquiera puedo pensarla, puedo imaginarla. Cuando estudiaba esas resoluciones en mi cuadernito, trataba de escribir esos números porque no podía conceptualizarlo. ¿Y por qué estoy contando toda esta historia? Porque cuando luego el juez Ramos Padilla tiene que tipificar a esa organización, al Grupo Buenos Aires del D'Alessio Gate, dice, bueno, es una organización pseudomafiosa. Esa es la conclusión. De manera mucho más sofisticada, con una lengua jurídica muy precisa, en fin. Pero ¿qué hace este pobre juez? Hace un laburo enorme y dice, bueno, esa es una organización que debería ser una organización mafiosa, pero puesto que el Código Penal argentino no me permite usar la tipificación, debo obligar a la lengua del derecho a decir lo que no puede decir. Y por eso usa la descripción, la definición de organización pseudomafiosa. Pseudo en griego quiere decir 2 cosas, falso o, por ejemplo, cercano a. Bueno, me parece que Ramos Padilla, haciendo un poco de hermenéutica, usa esa oración, organización pseudomafiosa, en la segunda acepción que nos ofrece la palabra pseudo en griego, o sea, cercana a una organización mafiosa, próxima a una organización mafiosa, pero no la puede llamar mafiosa porque el derecho penal no lo habilita. Ahora, se podrían crear otros anticuerpos, como por ejemplo una comisión bicameral permanente en el corazón del Honorable Congreso de la Nación, que se ocupe, por ejemplo, de historizar, de sistematizar los vínculos entre la política y las organizaciones mafiosas, entre el poder legal y el poder ilegal. En la Argentina hay organizaciones mafiosas que tienen por lo menos 100 años de historia, organizaciones de raíz italiana. La antimafia italiana tiene identificadas distintas familias que se ocupan de distintas cosas en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, y en general en esa franja de territorio que va entre Capital Federal y Rosario. El Estado argentino creo que no sabe casi nada de estas cuestiones, por lo menos a nivel público. Yo soy un trabajador del CONICET. CONICET es uno de los aparatos científicos más prominentes del Estado Nacional, además de la
de la educación superior, del aparato educativo superior, del sistema universitario. Y por ejemplo, en CONICET no hay casi investigaciones sobre organizaciones mafiosas. No sé, por ejemplo, qué sabrá el Ministerio de Seguridad sobre las organizaciones mafiosas activas en el territorio nacional. Igual les quiero decir una cosa. La criminalidad organizada de tipo mafioso, indudablemente es una forma criminal, como lo acabo de decir, pero son profundas culturas. Las mafias son culturas anteriores al Estado Nacional que han elaborado mitos, mitos sofisticadísimos, como los antiguos mitos griegos, que son otra forma de contar la historia. Y lenguas secretas. Yo cuando estudié en la universidad de mi ciudad, estudié con argentinos exiliados, pero entre esos argentinos exiliados de la última dictadura había otro profesor, que era inglés, galés en realidad, y era un finísimo dialectólogo italiano, se ocupaba de estudiar los dialectos del sur de Italia. Ustedes saben que en Europa hay fricciones lingüísticas permanentemente entre las lenguas nacionales y lenguas reconocidas, no reconocidas por los estados nacionales, que se codifican como dialectos, pero que son lenguas culturales tan sofisticadas o más sofisticadas que las lenguas nacionales. Como, miren, en el italiano tiene solo una palabra para decir el mar, una, el mare. Mi dialecto, que es mi lengua de origen, tiene 5 palabras para nombrar el mar. Esa es una mayor sofisticación que la lengua nacional. Bueno, este simpático señor que se llamaba John Tramper, que era un dialectólogo, trabajaba de profesor de lingüística general, de otra materia que se llama glotología, no sé cómo se dice en castellano, y por ejemplo trabajaba para un sector del poder judicial de Calabria, porque por ejemplo escuchaba las conversaciones de los mafiosos que hablaban en una lengua secreta, en un dialecto que el Estado Nacional no podía codificar a través de fiscales, magistrados y jueces, y este tipo escuchaba, analizaba y luego le contaba, informaba al Poder Judicial sobre distintas operaciones que pergeñaban los mafiosos calabreses y que luego se podían desarticular a través de la intervención de las fuerzas del orden y del Poder Judicial. Entonces digo, ¿por qué cuento todo esto? Porque las organizaciones mafiosas son organizaciones criminales, pero son formas culturales. Entonces, si se trataran solo desde el punto de vista securitario, nos equivocaríamos mucho. Miren, yo lo pienso siempre así un poquito. La revolución bolchevique del 17, el aparato militar, se lo encargaron a un filósofo, a Trotsky. Se lo encargaron a un militar, a un mariscal, qué sé yo, del imperio zarista. No, se lo encargaron a un filósofo, a un gran escritor, a León Trotsky, a un gran crítico teatral, un tipo que escribía de manera mucho más sofisticada que Lenin, la lengua trotskista. Y la propia filosofía trotskista es ahí hay una lengua mucho más sofisticada que la lengua reflexiva política de Lenin, que era un orador módico. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siempre pienso, un poco irónicamente, en diálogos conmigo mismo, ¿qué pasara, por ejemplo, si el estudio de las organizaciones criminales se las encomendáramos en la Argentina al Ministerio de Cultura en vez de al Ministerio eh, de, de Seguridad? ¿No? Llevando a cabo un gesto parecido a las fuerzas bolcheviques, encomendándole a un filósofo la Armada Roja, el Ejército Rojo. Digo todo esto porque no sé qué sabrá el Ministerio de Seguridad sobre las organizaciones mafiosas. La cientificidad nacional no sabe absolutamente nada. Entonces, estamos en condiciones en la Argentina de crear un montón de anticuerpos. Uno es una tipificación jurídica. Por ejemplo, Zaffaroni está en contra, pero no entiendo todavía por qué no entiendo bien por qué está en contra de esa tipificación jurídica, la asociación mafiosa. Otro sería una comisión bicameral permanente que se podría activar para estudiar las relaciones entre mafia y política. Y otra forma sería, por ejemplo, crear una agencia específica. El Estado italiano, que es un Estado bastante bobo, por cierto,
pero que como tiene organizaciones mafiosas clásicas en su territorio desde antes que existiera el Estado unitario como tal, ha articulado muchas herramientas a partir de la inteligencia social, política, pública, ha juntado un montón de gente y ha creado muchos instrumentos que antes no tenía. Pero esos instrumentos, cuando se empezaron a articular, tardaron mucho para descubrir qué teníamos en el territorio nacional respecto de las organizaciones mafiosas. Nosotros en Italia tenemos 5 organizaciones mafiosas clásicas. El Estado italiano tardó 100 años para descubrir el organigrama de una de ellas, que es la Cosa Nostra. Todas esas organizaciones, eso la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita, la Camorra y los Basilischi, tienen 200 años de historia, más o menos, bajo que funcionan como vienen funcionando actualmente. Luego tienen una historia mucho más antigua, pero la historia reciente, digamos, si quisiéramos decirlo en clave de historia reciente, podríamos decir que tiene 200 años de historia. Bueno, de esos 200 años, el Estado italiano tardó 100 para descubrir la articulación de una de ellas. Quiero decir, el Estado es lento respecto de estos fenómenos, que son mucho más líquidos. ¿Cómo se controla una familia? Si una familia de Buenos Aires se va a Rosario, es una familia criminal, bueno, en fin, es difícil controlar. Hasta tanto, digamos, no se precipitan hechos graves para la vida política, la vida social, la vida en común. Y estas organizaciones familiares, como les decía, las mafias son organizaciones gentilicias, se mueven a través de esa organización y cruzan fronteras permanentemente. Las fronteras son las fronteras del propio sistema mundo. La organización criminal calabresa de mi región de origen, que es la misma región de origen que la familia Macri, hoy en día es el cártel más importante de distribución de cocaína a nivel mundial. Y la cocaína se produce en América Latina. No en la Argentina, pero sale en parte por los puertos argentinos. Por eso puertos argentinos. Puertos que están en territorio argentino, pero no son nacionales. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero depende efectivamente de una decisión política que por lo visto el Estado Nacional, o que las fuerzas políticas no están dispuestas a emprender, acciones que no están dispuestas a emprender. Y esas acciones las puede emprender la fuerza política propia del campo nacional y popular, fuerza política propia del campo emancipador de la vida en común en la Argentina, y si no lo vamos a hacer nosotros y nosotras, digo nosotros y nosotras suponiendo que estamos contenidos y contenidas en el mismo campo, el campo nacional y popular, si no lo hace nuestro campo, lo va a hacer el campo antagonista. Si nosotros y nosotras no nos vamos a ocupar de elaborar herramientas emancipadoras que cuiden la existencia popular, lo van a hacer la fuerza del campo antagonista en contra nuestro y a favor de ellos. Bueno, y lo van a hacer más rápido. Te digo algunos comentarios y también algunas preguntas como para ya ir cerrando, para dejarte después con algunos comentarios tuyos porque ya nos acercamos a las 22. Algunos comentarios que llegan, por ejemplo, no puedo ubicar quién es Su, que decía que las democracias tampoco fueron al fondo de las mafias financieras y por eso nunca se derogó la ley de entidades financieras, tan íntimamente ligada a los grandes intereses oligárquicos. Una pregunta que también han hecho, pero que la has desarrollado, si Rosario es un territorio ya tomado por el poder mafioso que existe a través de una economía ilegal. María Inés Bertúa, esta pregunta última fue de Marta de Justi, no recuerdo si la leí, del nombre. Las últimas son de María Inés Bertúa. Dice, la pregunta sobre el fin del poder mafioso me remite a la correspondencia entre Freud y Einstein, sobre cuál era la posibilidad de ponerle fin a la guerra. Freud se mostró un poco escéptico, ¿no?, de poder ponerle fin. ¿Vos creés que existe alguna posibilidad de reducir tales poderes, ya que su existencia es inherente al capitalismo y agregaría, dijiste antes,
¿Cuáles serían esas posibles vías de dicha reducción de ese poder? Miguel Toyo dice que te agradece mucho, Rocco, y dice que vos empezaste hoy hablando del pensar y el pensar con otros. Felizmente es lo que estamos haciendo hoy en gran parte gracias a tu intervención. Y te pregunta, ¿puede funcionar esto como un anticuerpo si además retomamos la premisa del gran León Rosichner de unir el pensar a la lucha del pueblo? Hay otro comentario sobre unir el pensar y la acción de Diana Marquardt, y preguntas que no van a tener mucha posibilidad de tiempo, pero que es bueno poder mencionarlas. Adriana Cabuli habla que si la Auditoría General de la Nación tiene algún poder para desarmar algo de estas mafias, o también pensás que está cooptada. Lucía de la Serna dice que le gustó mucho la idea, le pareció interesante la idea de la cultura como anticuerpo. Y la educación también, agrega. Los gobiernos de derecha siempre bajan los presupuestos de educación y de cultura. Y esto no es casualidad, agregaría yo. Ana Rosenfeld vuelve a decir que esto se resuelve con decisiones políticas. Y Mónica Fabeluques agrega también algo de características personales, diciendo que el tío de su papá fue uno de los primeros secuestrados por la mafia siciliana, por Chicho Grande, que se instaló después en Rosario en 1932. Él fue liberado y a otro lo mataron. Y se desbarató allí esa familia, ¿no? Historias curiosas de familias, en donde algunas se desbaratan, otras siguen su desarrollo y otras nos gobiernan también. Hasta acá los comentarios, también los elogios y el agradecimiento, y te dejo los últimos 5 o 10 minutos para poder ir compartiendo tus reflexiones a partir de esto, ya que no nos va a dar tiempo para más, para abrir nuevamente. Sí. Bueno, antes de cerrar, el agradecido soy yo, pero quiero explicar esa palabra. Todo lo que pude hacer en mi vida de trabajador, lo pude hacer en la Argentina porque hay un Estado. Y el Estado argentino me dotó efectivamente de las posibilidades de hacer ciencia y de pensar. Entonces, el agradecido soy yo, porque ustedes forman parte del Estado argentino, nosotros formamos parte del Estado argentino. Entonces, acepto los agradecimientos, pero sepan que es mutuo. Y estoy muy agradecido a este país y tengo mucho afecto por este país. Digo esto y me debo corregir por el campo nacional y popular de este país, porque hay fuerzas que están por fuera de él, que son incontrolables y sería mejor que no estuvieran. Pero puesto que están, las aceptamos y convivimos bajo la forma de la lucha. Miren, Rosario, es un tema del cual se habla poco, es un tema tabú, es un tema censurado. Ni en La Nación, ni en Clarín, ni en Página 12 se ven notas sobre Rosario y por lo visto es una situación de alto conflicto, hay una situación de alta conflictividad social y política en Rosario. Lo sé un poquito porque sigo a un político que se llama Carlos Del Frade, no porque me guste demasiado, pero lo sigo porque tiene, como es comunicólogo, comunica permanentemente las acciones políticas que lleva a cabo y además, como se ocupa de narcotráfico, está preocupado por la situación de inseguridad de la ciudad. Voy a ejemplificar el concepto que decía antes, ¿no? Que la mafia es una forma de estatalidad otra respecto de la estatalidad legal del Estado liberal, burgués, democrático que conocemos, del Estado moderno. Habrán visto que hará un par de meses en Rosario, en el supermercado de la familia de la esposa de Messi, lo digo así porque no recuerdo el nombre de la señora, de la pareja o de la compañera de Messi. Tampoco entiendo nada de fútbol, pero a Messi lo conoce todo el mundo. Bueno, dejaron un cartel que decía, Messi, no vengas a Rosario, y Balear, ¿no?
Messi, no vengas a Rosario porque Pablo Hapkin, que es el intendente de la ciudad, es un narco. Entonces, si vos venís a Rosario, no te va a poder proteger. No te va a proteger. Es interesantísimo ese cartel, es interesantísimo ese mensaje. Porque, por ejemplo, alguien que escribe ese cartel dice que el intendente es un narcotraficante. Y como es muy probable que ese cartel lo escribieron los narcotraficantes que escriben ese cartel y que balean la fachada del supermercado se asumen como el Estado. Y le dicen al pobre de Hapkin que, por ejemplo, no es el Estado, que es otra cosa, que el narcotraficante es él. Bueno, hay un conflicto de estatalidades en Rosario. Y ese conflicto entre estatalidades se manifiesta de manera violenta, bobamente de un lado y bobamente del otro. Cuando, por ejemplo, Aníbal Fernández y el propio presidente de la Nación decidieron mandar 1.000 efectivos más a Rosario, profundizaron la situación de conflicto. Y frente a si aceptamos que las mafias son formas culturales, se puede intervenir sobre ellas de manera cultural. No sé, a través de curavilleros que den homilías y que expliquen, qué sé yo, la mafia con el evangelio, qué sé yo, a través de la metáfora de los fariseos, por ejemplo. O, por ejemplo, a través de programas educativos en el sistema escolar y en la universidad, que se expliquen, por ejemplo, a qué se dedican, que la Facultad de Economías expliquen la economía ilegal, la economía sumergida, la economía criminal, la Facultad de Derecho estudien también esas cuestiones, que los grandes centros culturales de la ciudad tienen centros culturales preciosísimos, se ocupen de elaborar algunas políticas culturales. Quiero decir, si a una violencia se le opone más violencia, me parece que la resolución no la vamos a ver nunca. Porque si la mafia opera con violencia y el Estado legal entra en la racionalidad de la violencia, efectivamente cumple el dictum de la racionalidad mafiosa o de la racionalidad narco. Y Rosario, además, es un lugar muy específico, un lugar de lo más interesante, porque es una ciudad portuaria, es una ciudad que está a 300 kilómetros de Capital Federal, y es una ciudad que es un anillo de conjunción entre Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y la ruta de la Coca Andina. Quiero decir, Córdoba, Salta, La Quiaca, Bolivia, que es de donde llega en parte la cocaína por tierra a los puertos argentinos. Y lo que está pasando en Rosario, de no ser controlado bajo forma específica de una inteligencia legal del Estado, puede expandirse, si es que ya no se expandió, a otros territorios. Un choque de estatalidad, es lo que veo ahí. Luego, ya para terminar, el Estado liberal, democrático, moderno, que es un Estado capitalista, ¿puede hacer algo en contra de la mafia? Sí, erradicarlas, no puede erradicarlas, pero sí puede controlarlas, aminorarlas, contenerlas. Y una pregunta que debiéramos hacernos, sobre todo en la Argentina, es si aceptamos que el poder mafioso, que las organizaciones mafiosas son culturas, de poder erradicarlas, ¿deberíamos? Creo que un Estado popular, un Estado una comunidad que se piensa a sí misma como emancipada, no debería erradicar ninguna cultura dentro de su territorio, pero sí condicionarla. Y me parece que el Estado capitalista, si se lo propone, el Estado liberal, si se lo propone, algo puede hacer. Alguna cosa sugerí. Otra cosa que voy a agregar, y termino, es la siguiente, que por ejemplo, mientras el Estado razone, si es que razona, por ejemplo, lo que podríamos hacer, lo que podría hacerse es crear un movimiento social, un movimiento de conciencia, de afirmación de una cultura de la legalidad. Eso había empezado en la Argentina. Empezó, por ejemplo, con el padre Paco, eh, cuando hicieron una semana de ayuno y una misa colectiva en la Plaza Lavalle, que había establecido un acuerdo, una alianza, no sé cómo llamarla, o una forma amistosa con un grupo juvenil, militante juvenil, que se llama Les Jóvenes, que armaron o escenificaron durante una semana un movimiento social antimafia.
Yo me alegré mucho cuando vi eso. Incluso fui a la misa. Yo que vengo de una familia medio católica, medio comunista y medio judía, fui a la misa del padre Paco, no creyendo casi en nada, salvo en la fuerza de los pueblos. Y fui porque pensaba que ahí había la afirmación de un movimiento social, pero claro, cuando se afirma un movimiento social, luego hay que mantenerlo. ¿Cómo se mantiene un movimiento social? ¿Cómo se le da aire? ¿Cómo se le da oxígeno? No lo sé. Incluso me junté con ellos para decirle, che, ustedes para mí hicieron esto, valdría la pena sostenerlo. Y me parece que ese movimiento social antimafia, de poderse crear, me parece que debería estar ubicado en el sindicalismo de lucha, debería estar ubicado en los organismos de memoria, verdad, justicia, los movimientos, en los organismos de derechos humanos, en las distintas formas del movimentismo popular argentino. Me parece que no deberíamos inventar algo nuevo, sino hacer convivir una idea nueva en estructuras antiguas de la emancipación nacional. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Estamos en la pseudo hora. Dijiste que pseudo es también próximo a, en una de sus acepciones, estamos en el horario. Te agradecemos mucho. Les digo a los asistentes que si quieren pueden desmutearse, así podemos entre todos despedirnos, aplaudiéndonos entre todos, además de algo. Gracias, Rocco, como siempre, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias a la escuela. Chao, gente. Gracias, un placer. Gracias. gracias. Esta fue la última Hasta la reunión de próxima. Malestar en la Cultura.